Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por los que estamos, ¿verdad? Que Dios bendiga a los que no pudieron estar con nosotros, las almas. Sabemos que este día, hermanos, pues el mundo lo festeja, ¿verdad? Según las tradiciones de los hombres, sin saber de dónde viene, hermanos, lo que ellos le llaman Navidad. Navidad viene la palabra natalicio, que quiere decir nacimiento. No hay una escritura que afirme o confirme la fecha de nacimiento del Señor Jesús. Pero hay datos que la palabra de Dios nos da y que nos enseñan, ¿verdad?, que estas fechas no son las que Dios dejó, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a la palabra de Dios y simplemente nos vamos a fijar, ¿verdad?, cuando se aparecen los ángeles. Dice la palabra de Dios que había pastores que velaban sobre los rebaños. Perdónenme, hermano, estoy muy irritada la garganta. Entonces, ¿verdad? Había pastores, dice la palabra de Dios, que velaban sobre sus rebaños. Y ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, pues en el tiempo en que ellos festejan, que es el invierno, los pastores no andan cuidando las ovejas porque es muy frío el clima y hay poco pasto. Entonces, ¿verdad? No coordinan, no concuerdan la palabra de Dios con el festejo que ellos hacen ahorita. Además, otro detalle que tenemos que tomar mucho en cuenta es, ¿verdad, hermanos?, que el Señor Jesucristo es el primero de todas las cosas, dice la palabra de Dios. Amén, amén, hermanos. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Sí, Él es el primero de todas las cosas. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el primer mes del año no es enero. En los meses que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaba dando los mandamientos, le llama al primer mes del año Nisan, ¿verdad? Nisan, y Nisan ese mes empieza entre marzo y abril, que es cuando viene la primavera. Paz de Cristo. Amén. ¿Por qué se le llama primavera? Porque deja de estar el tiempo muerto, que es este tiempo cuando todas las plantas no florecen. Cuestión del frío, del hielo. Pero en abril sí empiezan a florecer, marzo y abril. Entonces, si nosotros festejamos el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad?, es importante que nosotros veamos estos puntos para no dejarnos llevar por las costumbres de los pueblos. Paz de Cristo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Sí. Pues, además, hay una cosa muy importante que usted tiene que saber, hermano. Les dije que iba a ser alusivo un poquito acerca de esto. Una cosa que a usted no se le debe pasar desapercibido. En Eclesiastés dice la palabra de Dios que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Amén. Paz de Cristo. Amén. Nosotros tenemos que festejar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y a su nombre. Gloria. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Amén. Y cuando, hermanos, aleluya, el Señor Jesucristo iba a ser entregado el día de la Santa Cena o de la última cena del Señor, perdón, ese día, cuando estaban tomando la cena, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que tomó pan y lo partió y les dio y les dijo: comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Paz de Cristo. Amén. Y luego dice que tomó una copa y dijo: bebed, porque esta es mi sangre. Amén, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios que enseguida tomó un lebrillo con agua y enseguida se ciñó una toalla. Y dice la palabra de Dios que les empezó a lavar los pies a los discípulos.
a su nombre. Gloria. Gloria. Dice que les empezó a dar rojo, pongan mucha atención porque para que nosotros entendamos, ¿verdad? Que lo que Dios manda que nosotros festejemos o hagamos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya, que les empezó a lavar los pies. Y dice la palabra de Dios que les dijo que debíamos de hacer eso en memoria ¿de quién? De Él y a su nombre. Gloria. Dice que lo teníamos que hacer en memoria de Él, dice la palabra de Dios, porque de esa manera íbamos a anunciar ¿qué? ¿Qué íbamos a anunciar? Su venida, su muerte y su venida. O sea, Dios quiere que hagamos un memorial, pero no del nacimiento de Él, sino, ¿verdad? Que nosotros recordemos que Él murió por nosotros en la cruz. Amén. Amén, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Fíjense en qué detalles tan pequeños y no se fija la gente. Y muchos pastores no. Ahorita en diferentes iglesias del nombre del Señor Jesucristo están, hermanos, aleluya. Sáquenlo de aquí, ¿quién es? No debe de estar en aquí. Paz de Cristo. Amén. ¿Verdad que usted y yo tenemos que hacer el memorial del Señor Jesucristo? Y no, hermanos, festejar como el mundo. Les estaba diciendo que hay muchas iglesias que ahorita ponen aquí, ¿verdad? Ponen un montón de adornos navideños. La flor navideña, ¿verdad? Y algunas hasta han puesto ya los árboles de Navidad. Paz de Cristo. Amén. Eso no debe de ser, porque eso se llama idolatría. ¿Cómo se llama? Idolatría. Y al Señor no le gusta eso. Entonces, eso es una blasfemia, poner los adornos navideños. Porque Cristo, hermanos, aleluya, se debe de llevar aquí en el corazón. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Y el día que Cristo nace en usted es el día que usted se arrepiente y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Usted pasó de muerte a vida. Y dice la palabra de Dios que Él es el árbol de vida. Y a su nombre. Gloria. Dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que estuviera pegado a mí va a llevar mucho fruto. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor Jesús? Cristo, aleluya. Sí. Entonces, no, hermanos, aleluya. Nada de eso de la Navidad. Eso no. Eso no es bíblico y Dios nunca mandó eso. Es una costumbre pagana que viene de los países nórdicos, de allá de, ¿verdad? De Europa, del norte, allá, ¿verdad? Donde inventaron los druidos, ¿verdad? Esas tribus inventaron la Navidad, desde allá viene el Santo Claus y todo eso. Y eso es contrario a la palabra de Dios. Además, en el libro de Jeremías, quiero que me acompañe, al libro de Jeremías capítulo 10, versículos del 1 al 5. Ahí la palabra dice que no debemos nosotros poner ese árbol, hermanos, aleluya, porque lo compara con todos los ídolos de las gentes. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Sí se escucha lo que digo, porque sí. Traigo ando hasta medio sordo, pero a Dios sea la honra y la gloria. Amén, hermano. Jeremías. Capítulo 10, versos del 1 al 5. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho el Señor. No aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un leño del bosque, luego lo labra el artífice con su cincel. Con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derecho están como una palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. Ahí habla del supuesto árbol de Navidad. Y dice que lo traen, hermanos, del cerro. Lo cortan.
Y usted se acuerda, hermanos, que anteriormente no había todos esos arbolitos que ponen ahorita, ¿verdad? Se iba y se cortaba hasta una rama y se le ponía algodón y luego se colgaban las esferas ahí. Paz de Cristo. ¿Verdad? No. Es eso lo que está explicando ahí la palabra de Dios. Usted llegaba y lo clavaba en unos palos y luego lo adornaba. Además, usted sabe, hermanos, de dónde vienen las esferas. Se los expliqué, no sé si el año pasado o hace 2 años. ¿Verdad? Las esferas vienen de las partes nobles de los hombres. ¿Verdad? Que la mujer Semiramis y todo eso mandó que se hiciera el pino donde la teología dice que encontraron, hermanos, aleluya, el cuerpo de Tamuz. ¿Verdad? Encontraron un pino y desde ahí ella inventó, ¿verdad?, que se hiciera un pino, que cada año se hiciera como memorial para Tamuz y que se adornara, ¿verdad?, con las esferas. Las esferas hizo que todos los hombres del reino, los adultos y eso, se cortaran sus partes nobles y las colgaran. Paz de Cristo. Dije paz de Cristo. Sí. Entonces, eso es lo que representan las esferas. Si sus familias ponen ahí, hermanos, las esferas y todo eso, están representando algo que es contrario a lo que la palabra de Dios. Es una cosa, es una aberración eso. Usted tiene que aprender la palabra de Dios como Dios manda. Y dice que usted no tenga temor de los señales del cielo, ni de las costumbres del mundo. No, ellos están festejando, no están festejando el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es solamente para emborracharse, para buscar cómo darle gusto a la carne y todo eso. Esas son las cosas que nosotros hacíamos anteriormente. Pero usted y yo, hermanos, ¿sabe qué? No tenemos que hacerlo. Es contrario a la palabra de Dios. Por eso es que dice que no tengamos temor alguno, porque no tienen poder para hacer nada. Está comparando exactamente lo mismo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 115, ¿verdad? Y el Salmo 135, ahí lo recalca. En el libro de Isaías, ¿verdad? En el libro de Isaías, el capítulo 42, también habla de cómo hacen los ídolos. En el 44, del verso 9, todo en adelante, le explica cómo la misma gente, hermanos, aleluya, labra y hace un ídolo de un leño. Pero primero dice, antes de hacerlo, primero va y corta, dice, leña del cerro, y luego viene y lo trae y hace una lumbre para calentar la comida. Y después de lo sobrante, dice la palabra de Dios, ya que quedó saciado de lo que le sobró, dice, entonces forma un ídolo. Y dice, mi Dios, fíjese, al tronco, al leño que él cortó, dice, mi Dios eres tú. Por eso en el Salmo 115 dice que todos los que confían y los que lo hacen son igualitos. Paz de Cristo. Amén. Entonces acuérdese, además, ¿de dónde vienen los villancicos? ¿Qué quiere decir villancico? ¿Qué quiere decir cascabelitos? Paz de Cristo. ¿Qué es lo que tienen los cascabeles, hermano? ¿Qué tienen los cascabeles? ¿Qué animal? La víbora. La víbora. ¿Sí, hermanos? Así que cuando ellos están festejando ahí y traen los mentaditos, están diciendo, no que están festejando el nacimiento del Señor Jesús, sino que están festejando a la serpiente. ¿Alguien puede decir gloria a Cristo? Amén, Y a su nombre. Gloria. Entonces no está festejando, hermano, hermana, no está festejando al Señor Jesucristo con eso. Además, la estrella que ponen arriba del árbol es un símbolo de brujería que la hechicería o los hechiceros utilizan para hacer a los mentaditos aquelarres, todo lo que hacen en contra de la palabra de Dios. Porque ¿cuántas puntas tiene esa? Tiene 5 puntas. La estrella que los magos venían siguiendo, hermanos, es una mentira, que venían siguiendo una estrella de arriba.
La estrella era el conocimiento, el entendimiento acerca de donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Porque el que fundó una escuela de profetas, aleluya, fue aquel profeta, hermanos, que le habló la burra, que fue desobediente a la palabra de Dios y se vendió con los adversarios del pueblo de Dios. Ellos traían un conocimiento, porque dice la palabra de Dios que cuando lo mataron, cuando cayó Balaam, cuando él cayó muerto, hermano, que lo mataron, él dijo antes, dijo el varón que fue elevado alto, que vio el conocimiento del Altísimo, dice, caído, se cayó de la gracia de Dios. Dice, pero con los ojos abiertos. ¿Qué está diciendo? Pero entendí la palabra de Dios. Entendí lo que Dios quería. Y él fue el que formó una escuela de profetas en el oriente, que fue de donde vinieron, aleluya, aquellos magos que la Biblia no les da nombres. Los nombres son inventados. Paz de Cristo. Amén. Porque si hubieran venido siguiendo una estrella, esos varones no hubieran ido a preguntarle a Herodes. Ellos sabían que iban a ser en Jerusalén, en la provincia de Jerusalén, en alguna provincia, iban a ser ahí. No sabían el lugar exacto, no iban siguiendo una luz común, una estrella común. Iban siguiendo el conocimiento de dónde iban a ser el Mesías y a su nombre. Gloria. Y verdad, hermanos, aleluya. Entonces por eso van y le preguntan al rey, al que era Herodes, al que era representante de Roma en ese tiempo ahí. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que Él es el dragón, o sea, representa el dragón, de lo que la palabra de Dios habla en Apocalipsis. Y verdad, hermanos, aleluya, Él se ofuscó cuando dijo que venían ellos a adorar al rey de los judíos. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente, hemos conocido desde el oriente que iban a ser en Jerusalén. Y el mago manda a llamar a todos los adivinos y hechiceros de ahí de ese tiempo que él tenía en su séquito. Y les pregunta, y ellos le dicen, tenían el conocimiento, y dicen, en Belén de Judea, ahí está escrito que iban a ser el Mesías príncipe, le llaman ellos. Y entonces les dice, y van, para que, ¿verdad? Y les dice, vayan y cuando regresen vienen y me dicen dónde está, para también yo ir a adorarlo. Pero no quería él eso, él lo que quería era matar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre. Gloria. Cuando nosotros veamos ahí en Mateo en el capítulo 2 del verso 3 en adelante, nosotros miramos que dice la palabra de Dios que cuando llegan al lugar, dice, y vista la estrella, dijeron, dice la palabra de Dios, se regocijaron. ¿A qué estrella se referían? Al Señor Jesucristo y a su nombre. Gloria. No se referían a una estrella para que la pusieran en un árbol. Se refería, hermanos, aleluya, al conocimiento, entendimiento, luz de Dios en el corazón del hombre. Y dice que sacaron de sus tesoros oro, incienso y mirra. Y dice que lo adoraron. No era un oro literal, no era un incienso literal, no era una mirra literal. Era lo que ellos traían en su corazón, el conocimiento, aleluya, de que iban a ser el Todopoderoso en la tierra y a su nombre. Gloria. Eso era lo que ellos traían. Ellos no le llevaron nada literal al Señor, le llevaron, hermanos, aleluya, de sus tesoros. Como nosotros cuando venimos al conocimiento de Dios y lo conocemos y lo entendemos, aleluya, hay un cambio literal completamente en nuestras vidas y espiritual. Ya no volvemos a ser los mismos de antes. Ahora empezamos a aprender la palabra de Dios, a venir al conocimiento de quién Él es. Y le empezamos a dar lo mejor de nosotros, empezamos a sacar lo mejor de nosotros y a su nombre. Gloria. Y para hacer lo mejor de nosotros, dice la palabra de Dios, hermano, hermana,
Dice que si te cambiaras de tu mal camino y dejares de apuntar con el dedo y te convirtieres de todo corazón, dice, vas a ser como mi especial tesoro. Y a su nombre, alguien puede aplaudir al Señor Jesús. Amén. Alguien tiene que darle un aplauso por todo el corazón. Sí. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ellos iban a regresar, les vino, aleluya, les vino en sueños un ángel y les dijo que no se regresaran por donde estaba Herodes, paz de Cristo, que se fueran por otro camino, porque Herodes quería matar al niño, paz de Cristo, y a su nombre. Gloria. Entonces, ¿verdad, hermanos? Ahí vemos nosotros cómo Dios obra para proteger su vida propia, pero también nos enseña, hermanos, que las costumbres de las gentes iban a ser diferentes. Porque acuérdese que cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando la parábola del sembrador, después de que la explica, más adelante dice que la buena semilla son los hijos del reino. Amén, hermanos. Y la mala semilla, dice, son los hijos del mal. Pero también dice la palabra de Dios que cuando aquel hombre sembró la semilla, dice que cuando la sembró, mientras él dormía, después de que la sembró, dice la palabra de Dios que mientras él dormía, dice, vino el malo y sembró cizaña en aquel campo. Y eso nos dice mucho, porque usted tiene que entender porque hay muchas religiones. Hay religiones completas, enteras, que se han corrompido, que van por el buen camino, pero que, hermanos, aleluya, los pastores se duermen tantito y viene el malo y siembra lo que no, hermanos, aleluya, le agrada a Dios. Amén. Empieza a sembrar las costumbres en aquellos cristianos fieles, en aquellas congregaciones, nada más porque el pastor durmió acerca de la palabra de Dios. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos. Eso dice la Biblia, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, porque luz le resplandeció. Es aquella estrella, aquel conocimiento que vieron desde el oriente los magos. Dios no quiere que usted ponga un árbol. Dios no quiere que usted, hermanos, aleluya, se dedique a seguir las costumbres de la gente, no más por quedar bien con la familia. La Biblia dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Y a su nombre. Gloria. No, usted tiene que enseñar a su familia que se conviertan, que esas costumbres paganas no deben ser, porque a Dios no le agrada eso. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra de Dios? Amén. Entonces, ¿verdad? Ya nosotros vemos que aquel dragón quiso matar al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios que como no lo encontró, no lo mató, se enojó y fue, dice, contra los hijos del pueblo de Israel, con todos los niños de 2 años para abajo. Dice la palabra de Dios que los mandó matar. Por eso dice la palabra de Dios que Raquel, que fue conmovida. ¿Por qué? Porque todos sus hijos fueron muertos. Los mataron. Son las creencias, las religiones, hermanos, aleluya. La mayoría lo que quieren es el dinero de usted, el dinero de la gente. No quieren enseñar bien la palabra de Dios.